A continuación le vamos a dar la bienvenida a nuestro anfitrión nuevamente, a Rafael Fuentes, director general de Contrataciones Públicas de Panamá y representante de la RIC para la subregión de Centroamérica, quien va a hablar en estos momentos sobre los avances de Panamá en contratación pública. ¿Probando? ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. Ya un poco más relajado. Bueno, tengo un reto por delante y es tratar de ir acortando un poco para apegarnos a la agenda del evento. Por consiguiente, voy a tratar tenía 30 minutos, voy a tratar de hablar menos. Pero lo que quiero hablar es sobre los avances de Panamá en tema de contratación pública. Como decía el presidente, y ayer casualmente en la cena lo decía con las personas que hablaba, el presidente es una de las personas que estuvo relativamente, y como decía, en reuniones de hasta 7 horas con nosotros, revisando artículo por artículo. Entonces, para hablar sobre los avances de nuestro país, lo he querido enmarcar en 3 grandes grupos, que obviamente se traslapan entre ellos. Tema de transparencia, eficiencia y modernización. Entonces, en tema de transparencia, y lo vamos a ver el día de mañana en uno de los paneles, el tema del Observatorio Digital de Compras Públicas Panamá Compra en Cifras. Primer portal en tema de datos abiertos de Panamá. Otro punto en tema de transparencia, la biblioteca sistematizada. Es donde todos los pronunciamientos, todas las opiniones de la Dirección General de Contrataciones Públicas se encuentran de forma accesible en un solo punto. Antes, ¿cómo se tenía? Antes se tenía en cada acto público y las consultas jurídicas no se hacían públicas de tan fácil acceso como está ahora. Como comentaba el presidente, para eliminar la discrecionalidad a nivel de compras públicas, el tema de las comisiones verificadoras y evaluadoras. ¿Qué venía haciendo eso? Cuando ya se recibían las ofertas, se tenía que conformar un equipo de trabajo que revisara las propuestas. Se conformaba una comisión. Y era lo que le decía el presidente, ya iban dirigidos con algo. Esta era la empresa que tenía que ganar. Entonces, ¿qué hizo esta conformación? Es prácticamente un balotaje que se da a nivel del sistema Panamá Compra, que aleatoriamente propone de una base de datos de casi 11.000 personales o funcionarios idóneos para conformar las diferentes comisiones evaluadoras de todas las entidades del Estado. A nivel de eficiencia, documentos estandarizados. Recuerdo que, y por eso en una parte de mi presentación decía, hay que enfocar, cada país pone sus prioridades. Nuestra prioridad en este momento, en su momento, cuando inició la Dirección General de Contrataciones Públicas, y lo vamos a ver en unas presentaciones, fue desde el 2007 entrar a un proceso de agregación de demanda, a implementar convenios marcos. Ese fue nuestro enfoque. Ahora, entonces, estamos buscando mayor eficiencia. Pusimos entonces a disposición los documentos estandarizados. También dentro de la ley, el tema de compras nacionales, la promoción a empresas nacionales. Compras a MIPYMES, también estamos entrando en eso. Modernización, como decía el presidente, en el sector de modernización, la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas. Se hizo esta modificación en la Ley de Contrataciones Públicas, se presentó a la Asamblea 3 meses después de iniciar el gobierno. Un portal validador de las fianzas de propuesta, o con muchos países lo conocemos, las fianzas de garantía, o las garantías de oferta. ¿Para qué? Lo vamos a ver.
para lograr que el 100% de las propuestas sean presentadas electrónicamente. Ya la presentación de ofertas en Panamá es 100% vía electrónica en el 100% de los actos públicos. Un centro de capacitación virtual, como decía nuestra presidenta María Sara, también la virtualidad nos obligó a ir a eso. Y, por último, una herramienta denominada la cotización en línea para compras menores, que es donde vamos a profundizar en esto, entre otros avances que hemos tenido. ¿Qué es cotización en línea? ¿Qué es cotización en línea? Cotización en línea es una herramienta que se implementó en Panamá desde el año 2020. ¿Para qué? Para las compras menores. Pero entonces tengo que explicar primero a qué llamamos compras menores en Panamá. Compras menores en Panamá es el procedimiento, voy a leerlo textualmente, es el procedimiento que permite de manera expedita la adquisición de bienes, servicios u obras que no excedan de $50,000, cumpliéndose con un mínimo de formalidades sujeto a los principios de contratación pública que dispone la ley. ¿Okay? Dentro de este procedimiento, definitivamente tenemos todos los funcionarios del Estado que están compartiendo con nosotros, pero obviamente tenemos a todos nuestros hermanos países que quiero presentarles las herramientas y por eso tenemos que entrar, ¿qué es compra menor? Porque obviamente en cada país es diferente. Cada país tiene umbrales diferentes. Entonces, por eso quiero ponernos todos en una línea base para comenzar a hablar. Estas compras menores se dividen en dos en Panamá, de 0 a 10,000 dólares y de 10,000 dólares a 50,000. Comentaba con mi amigo Oscar Hernández que compartimos un panel el día de mañana en el tema de análisis de datos. Nosotros comenzamos a analizar los datos inclusive antes de tener datos abiertos. Recordemos, Panamá desde el año 2007 ya trabaja con un portal de contrataciones públicas, pero lastimosamente nunca se había hecho análisis de datos. Y voy a decir por qué. Aquí tenemos entonces hasta 500 dólares la ley que decía, o que dice, perdón, una cotización. Hasta 5,000, 2 cotizaciones. Hasta 10,000, 3 cotizaciones. Y lo que te dice es, puedes pedir las cotizaciones según la herramienta que quieras. Y en una forma muy jocosa, lo pongo abajo, cualquier método exceptuando Panamá Compra. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando comenzamos a analizar los datos. Estamos hablando, tenemos datos desde el 2007 que nunca se habían expuesto. Nunca se había explotado esa información. Entonces, ¿qué representa la compra menor en Panamá? Voy a poner los datos de un solo año. De 142,000, como vemos, 142,000 transacciones que se hacen a nivel del sistema de contrataciones públicas Panamá Compra, 84,234 son compras menores. Entonces, si echamos para atrás y decimos, era el procedimiento que utilizaba cualquier otro método, exceptuando Panamá Compra, para recibir ofertas, entonces, ¿qué decimos? El mayor volumen de procesos tenían la menor cantidad de datos. No se presentaba una cantidad de oferentes, no se mostraba nombres de oferentes, ofertas presentadas. ¿Por qué? Porque el sistema solamente se utilizaba para publicar a quién adjudiqué. Pero ¿cómo llegué a adjudicarle? Búsquenlo en papeles. Búsquenlo en papeles. Y obviamente, y ya con toda la confianza que me ha dado el presidente ahorita mismo, puedo decir, ¿cómo yo sabía que en verdad esa oferta, que fue la seleccionada, fue en verdad la mejor? Y no es que tuve una mejor y se traspapeló.
¿verdad? Entonces, si lo vemos, también volvemos a ver el tema de análisis de datos. Si comenzamos a ver 2016, compra menor, en ese momento era hasta 3.000, llegaba a 95.000 más o menos, bajó un poco en el 2017, pero en el 2018 se dio una modificación en la Ley de Contrataciones Públicas y dijo que para buscar eficiencia en la contratación pública se aumentaba esa compra menor o ese valor o ese tope de la compra menor, se aumentaba a 10.000 para buscar eficiencia, transparencia, mayor publicidad. ¿Pero qué en realidad hizo? Lo que hizo fue ocultar más o liberar más cómo se conseguían las cotizaciones. Entonces lo vemos que el 2018 ya sobrepasó los 100.000, las 100.000 compras menores. 2019 siguió aumentando, o sea, la tendencia iba aumentando. Voy a ignorar el 2020 porque obviamente todos sabemos qué pasó en el 2020. Hubo una pandemia, las compras disminuyeron a nivel de Estado, así que me quedo o le pido que nos quedemos hasta el 2019, donde se ve una tendencia al alza. ¿Ok? Entonces, si a eso le sumamos la línea azul, es compras menores. La línea gris, y que vamos viendo que también va siempre para arriba, una tendencia hacia la alza, es lo que conocemos como compras por la tienda virtual, compras por catálogo, compras por convenio marco. Y si le aumentamos entonces las compras menores que excedan de 10.000 a 50.000, obviamente eso representa prácticamente el 86% de todas las contrataciones del Estado. Vemos la línea de abajo, son todos los otros tipos de licitación pública que tenemos. ¿Ve? Entonces, el proceso más utilizado era el tema de transparencia se podía generar duda. Y si a eso le aumentamos de que, bueno, esas compras menores son los que mueven la economía, son los que pueden contratar a la micro, mediana empresa. Entonces, ¿cómo logro contratar a la micro, mediana empresa si no lo saben? Entonces, el desafío en ese año 2020-2021, donde además que estábamos en el proceso de cambio de ley de contrataciones públicas, analizando los datos, nos visita la pandemia, obviamente se comenzó a hacer más complejo el panorama en Panamá. Como muchos países de la región, tuvimos que acelerar la provisión de insumos críticos, pero sin mermar los niveles de transparencia, rendición de cuentas y valor por el dinero. En Panamá se suspendieron todos los términos, es decir, el único proceso que no tiene términos es compras menores, o sea, que no tienen tiempos. ¿Qué quiere decir eso? La gente sabía que el Estado estaba comprando, pero no veía. Por primera vez en los 15 años que tiene el sistema de contrataciones públicas, cuando entrabas a las oportunidades de negocio decía cero, no había nada. Y entonces la gente decía, pero yo sé que el Estado está comprando, pero no logro enterarme. Analizamos el mercado de proponentes en todo este proceso de análisis de datos y en su momento la solución más lógica había sido vamos a hacer procesos de agregación de demanda, vamos a hacer convenios marco, centralizar las contrataciones y evitamos que todas las instituciones del Estado estén comprando los mismos insumos en ese momento y los centralizamos en una. Pero esto hubiese tenido un impacto negativo. En el caso de Panamá, por ejemplo, tú podías conseguir mascarilla, gel, alcoholado, alcohol, hasta en un salón de belleza. Y eso era lo que lograban vender. Entonces, si hubiésemos hecho agregación de demanda, hubiese sido todo un problema, porque obviamente al agregar la demanda tiene sus beneficios, pero obviamente contraes la oferta. Entonces,
Todo este tema del diagnóstico, del análisis de datos, entonces pudimos evaluar. Había una falta de transparencia en más del 50% de transacciones dentro del sistema de Panamá Compra. Las invitaciones eran arbitrarias a los proveedores, sin certeza, como comentaba, de que fuese la mejor oferta. Y obviamente una falta de promoción de oportunidades a las micro, medianas y pequeñas empresas, porque se enteraban solamente las empresas que conocían a la entidad que normalmente licitaba o hacía estos procesos. Entonces, al ver el problema, ¿cómo podíamos entonces incrementar nuestros niveles de eficiencia en contratación para acelerar la provisión, pero manteniendo los niveles de transparencia y control y preservando, obviamente, la granularidad de nuestros procesos de contratación para no disminuir las oportunidades de negocio para sectores económicos locales? ¿Qué fue la solución que aplicamos en ese momento? Es algo que denominamos en su momento cotizaciones, bueno, en su momento y todavía sigue llamándose así, cotizaciones en línea, que es una herramienta que fue habilitada en el sistema de Panamá Compra, que facilita la manera de transparentar el proceso de cotizaciones realizado por las diferentes instituciones del Estado. Y relativamente esta herramienta, y como lo dijo el señor presidente, fue presentada al presidente y me da el go, tienes el go y además del go, ponlo a través de cadena nacional cuando se hacían los informes al país sobre el tema de pandemia. Ahí se liberó la herramienta en cadena nacional. ¿Cómo opera? Sencillo. Obviamente, siempre se identifica la necesidad, esto por parte del usuario. La convocatoria antes, ¿cómo era? Como comentaba, cualquier medio de comunicación, exceptuando Panamá Compra. Panamá Compra nada más se utilizaba para publicar la orden de compra final a quién se le estaba seleccionando, a quién había sido seleccionado. ¿Qué se hizo en este caso? Tiene las instituciones del Estado cualquier proceso partiendo de cero, tienes que publicarlo a través del sistema Panamá Compra. Obviamente, tiene unos tiempos muy ágiles para obviamente no afectar la eficiencia y la agilidad en el proceso. Y terminado el tiempo, se hace la selección de la cotización en línea o del proveedor adjudicado a través de la herramienta. Si la solicitud de cotización cerraba a las 12, a las 12:01 se abre el cuadro de cotización y presenta todas las cotizaciones. Algo que obviamente ayudó a generar más oportunidades de negocio y a transparentar el proceso. Porque obviamente ya al minuto siguiente ya uno sabía quiénes habían ofertado, que no iban a haber más ofertas, que no se iban a traspapelar, no se iba a caer mi cotización y no se iba a ver. Y como comentaba, estoy ya cortando. Seguimos para analizar los datos, para generar ese valor público. ¿Qué pasaba? Si se recuerdan la primera diapositiva, decía, dependiendo de los montos, se necesitaban 1, 2 o 3 cotizaciones. Ahora, en la mayoría de las cotizaciones en línea, se reciben más de 5 proveedores, más de 5 ofertas. Inclusive, comentaba hace un rato el tema del ejemplo de los salones de belleza vendiendo mascarillas y todo, llegaron algunas veces a presentar hasta 32 proveedores ofertas para diferentes insumos. ¿Por qué? Porque obviamente el sistema lo que hace es, al momento de que la entidad lo carga o sube su solicitud de cotización, el sistema le manda avisos a todos los proveedores que están registrados en ese rubro. Y ya lastimosamente por eso creo que varios buscadores nos tienen en spam de la cantidad de correos que se manda diariamente. ¿Pero qué se busca con eso? Generar más oportunidades de negocio.
Tenemos alrededor de 120.000, 130.000 proveedores registrados. Si están registrados en eso que se está licitando o en eso que se está pidiendo cotización, le llega el aviso. Y ya no tienes que salir a presentar la oferta en papel. Ahora vas a nivel electrónico y cargas tu oferta. ¿Qué pasó con esto? Se generó un incremento de proveedores de más de un 25%. ¿Por qué? Por un tema de convocatoria, de presentar esa oportunidad de negocio. Diariamente, nada más calculemos, estamos hablando de 86.000 actos a un año, se están publicando alrededor de 500 a 600 cotizaciones en línea a través del sistema. 600 cotizaciones que si tú no conocías a las instituciones del Estado, tú no te enterabas. Entonces, obviamente, ¿qué genera esta mayor participación, este incremento de proveedores? Y mira, inclusive lo pongo de último. Genera ahorros. Pero más que el ahorro, lo que se estaba buscando era generar transparencia y oportunidad de negocio a los proveedores. Me preguntaba una vez el presidente, cuando comenzamos a lanzar, bueno, un par de meses después de haber lanzado la herramienta, me dice, ¿en qué más podemos utilizar cotización en línea? Yo, señor presidente, con calma que todos los otros procedimientos ya se hacen por el sistema. Todas las licitaciones públicas se hacen a través del sistema. Las subastas se hacen a través del sistema. Pero ese mismo año, entonces, la compra menor por cotización en línea, la herramienta de cotización en línea adicional a la compra menor se comenzó a implementar en compras de emergencia. Y fue drástico lo que pasó. ¿Qué pasó? De pasar, como decía nuestra presidenta María Sara, de pasar a que se viera contratación pública en pandemia / corrupción, se dejó de hablar de corrupción en tema de pandemia porque todo era público a través del sistema desde el momento 1 que se necesitaba. No en una rendición de cuenta posterior, no, en el momento 1 se publicaba la necesidad. Y todos podían ofertar. Y llegó a pasar que cambiaron los medios de comunicación, cambiaron de pegarnos a nosotros como Estado, comenzaron a revisar las propuestas de los proveedores y decir, ¿tú por qué estás vendiendo esto a $15? ¿Por qué lo estás vendiendo a $200 cuando alguien te lo está ofertando a 15? Cumpliendo con las especificaciones. Entonces, se cambió totalmente. Seguíamos entonces, el procedimiento, se comenzó a utilizar la cotización en línea también para el procedimiento excepcional. ¿Qué viene siendo el procedimiento excepcional? Para poner todos en contexto, son las compras directas. Las compras que en Panamá se conocían, esas compras de a dedo. Yo quiero contratar el evento a tal empresa. Ahora, esa intención la tienes que publicar a través del sistema. La selección puede seguir siendo a dedo, pero se complica un poco más, porque obviamente todos los proveedores ven lo que se está ofertando, lo que se está solicitando, y obviamente ya se le complica a las instituciones del Estado, obviamente, una diferencia de precio muy considerable, es decir, te quiero contratar de todas formas a ti. Y por último, que ha sido este año, en el tema de salud, en el tema de compras de medicamentos, cuando hay desabastecimiento, por ser un proceso tan ágil, entonces también se está utilizando. Y en el momento que se utilizó, si no mal recuerdo fue febrero o marzo de este año, se licitaron o se solicitó ofertas para más de 130 productos y solamente 7 de ellos se generaron ahorros de más de $12 millones, solamente en un análisis de datos que se le hizo
a 7 renglones. Entonces, definitivamente ha sido una herramienta bastante exitosa en Panamá por un tema de lograr que ahora sí las contrataciones en Panamá sean, el 100% de las contrataciones sean electrónicas, y ahora sí podemos decir que el 100% de las contrataciones del Estado panameño generan oportunidades de negocio. Muchas gracias. A nuestro anfitrión, Rafael Fuentes. En estos momentos vamos a realizar un reconocimiento especial también, agradeciéndole su intervención y estas palabras.